tardes, público en general. Bueno, nuestro tema a tratar hoy en día es la historia y evolución de la arquitectura. Mi grupo está conformado por José León, José Matute y mi patrón David Jara, que va a ser su conductor. Historia. Historia de la arquitectura. Objetivos: reconocer estilos importantes de la historia, caracterizar cada estilo de acuerdo a la cultura que lo desarrolló, lograr vista panorámica de la evolución de la arquitectura para diseñar líneas. La arquitectura es el arte de ordenar las superficies y volúmenes en un espacio para habitación humana, lugares de reuniones públicas o monumentos conmemorativos. La función primaria de la arquitectura. Prehistoria. Los grupos humanos paleolíticos eran nómadas, debieron existir además de los refugios, construcciones efímeras. La arquitectura monumental más antigua que se conoce son los llamados megalitos, menhir, dolmen, alineamientos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la prehistoria. Egipto. En el Valle del Nilo, el poder político estuvo centralizado en el faraón, considerado de origen divino. Templos, palacios y tumbas son las grandes creaciones de la arquitectura egipcia. La piedra es el material principal de la construcción. Se utiliza tallada en bloques regulares o sillares. La creación en la supervivencia después de la muerte confirió una gran importancia a los ritos y construcciones funerarias. Aquí tenemos algunos ejemplos. Grecia. La arquitectura griega se da en el marco de la ciudad y de los santuarios. Las ciudades griegas no responden a un plan urbanístico preestablecido, sino que se pliegan al terreno y se desarrollan de forma un tanto caótica. Toda ciudad griega tiene un ágora o plaza. Los edificios más significativos de la arquitectura griega son los templos y los teatros. Aquí tenemos unos ejemplos. Roma. La expansión del imperio o lugares donde se conocía la vida urbana obligó a la creación de las ciudades y el desarrollo de una teoría y unas prácticas urbanísticas complejas. El trazado tendría a ser geométrico y el recinto urbano se partía en cuatro a partir de un eje longitudinal y otro transversal. Las ciudades poseían una infraestructura, alcantarillado, laboratorios públicos, pavimentación. Aquí tenemos un ejemplo. Edad Media gótica. Su máximo esplendor se produjo en el siglo XIII y las primeras décadas del siglo XVI y se adoptó múltiples variantes regionales. La característica más destacada de la arquitectura gótica es su verticalidad y ligereza. Sus elementos distintivos son el arco apuntado ojival y la bóveda de crucería. Las torres situadas en la fachada suelen estar coronadas por agujas altísticas. En cuanto a las fachadas, la principal es la de los pies del templo. La portada está profusamente adornada con esculturas. La fachada se completa mediante ventanas, lanceoladas, rosetones, galerías. Aquí tenemos un ejemplo. El Renacimiento fue la orgullosa autodenominación en un renacimiento de los ideales estéticos del mundo grecorromano. Defendieron un retorno al antropocentrismo frente a teocentrismo cristiano medieval. Barroco. Suele denominar barroco al arte del siglo XVII. Se trata de un término peyorativo
del neoclasismo del siglo XVIII. Atribuye a las obras del siglo procedente a las que considera anticlasística, desmuneradas, recargadas, confusas, faltas de equilibrio y orden. Las columnas de elementos constructivos se hacen decorativas hasta llegar al extremo de la columna salomónica y son también el símbolo de solidez y elevación de las iglesias católicas. Se emplea todo tipo de cubiertas, pero el elemento distintivo es la cúpula que cubre la iluminada. Su vertiente simbólica es también importante, se eleva hacia los cielos. Aquí tenemos unos ejemplos. Neoclasicismo. El neoclasicismo se desarrolla a partir de los mediados del siglo XVIII y dura hasta principios del siglo XIX, vinculados al desarrollo de la arqueología, da un nuevo impulso al conocimiento de la antigüedad clásica. La arquitectura neoclasística se desecha la ornamentación rococó y se inspira en los artes griego, etrusco, romano, incluso egipcio. Desaparece progresivamente la arquitectura religiosa y se construyen edificios públicos con finalidad civil, bibliotecas, mercados, museos, pórticos, etc. Una de las conclusiones de la arquitectura es que según el tiempo y la época de modernización va cambiando estructuralmente, pero se mantiene en algunos estilos contemporáneos como el gótico, el barroco y el neoclasicismo. Y entre conclusiones tenemos que según la arquitectura va avanzando, no hay que perder de vista los estilos que forman parte de nuestra sociedad. Arquitecto, buenas tardes. Soy un estudiante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América. Arquitecto, por favor, según su criterio, hábleme acerca de la historia y cómo evolucionó la arquitectura hasta la actualidad. Bueno, lo que le puedo comentar es que la arquitectura tiene la misma historia y la misma antigüedad que el hombre mismo, porque la arquitectura nace como una